Nuestro tema en el escrito está de Dios en esta tarde es bajo el tema cómo vivir en doble fidelidad. Este es un año de doble fidelidad, es una voz profética que se extiende como un manto por los 12 meses del año. Ya vamos prácticamente entrando al medio año en un año de doble fidelidad. Pero saben, hay una carga que está en mi corazón y es que hay personas que hacen la declaración, se les ha quedado consigo y de pronto lo dicen en un momento o en otro. Este es un año de doble fidelidad. Pero saben, lo que eso significa no es que Dios va a ser doblemente fiel, porque no necesitamos una doble fidelidad de Dios. Con su fidelidad basta y sobra. No ocupa que sea doble, ni triple, ni nada de eso, porque Él es fiel y eso ajusta para todo lo que nosotros necesitamos camino a la eternidad. Pero se llama doble fidelidad porque en este año el sentir es que a la fidelidad de Dios se le sume nuestra fidelidad y entonces haya un abrazo de la fidelidad, un encuentro de la fidelidad de Dios con nuestra fidelidad. A eso se le llama un año de doble fidelidad. Pues en esa idea es central nuestro tema hoy, cómo vivir en doble fidelidad. Y es una pregunta a responder. Y quisiera iniciar tomando un texto que nos habla precisamente del encuentro de la fidelidad del ser humano con la fidelidad de Dios. Dice en Mateo capítulo 25 y es parte de lo que se conoce como la parábola de los talentos, que no son talentos de habilidades, sino de un instrumento monetario de la época. Así es que no se confundan, no se trata de talentos como nosotros usualmente lo mencionamos y lo entendemos. Pues bien, dice en Mateo capítulo 25 y verso 21, leo de la Nueva Versión Internacional: su Señor le respondió. Y noten que Dios responde a nuestras actuaciones. Dios no se va a quedar callado, ni se va a quedar sin responder y sin reaccionar. Él va a reaccionar a cómo tú vives, cómo tú lo sientes, cómo tú lo intentas. Él va a responder. Dice el texto, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Qué tal si leen esa frase conmigo? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ahora léanlo para mí. Siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Noten, está hablando de fidelidad el texto. En lo poco has sido fiel. Y observen que no se necesita grandes cosas, no se necesita grandes oportunidades, no se necesita grandes escenarios de vida para ser fiel uno. Uno es fiel donde Dios a uno le pone, con lo que Dios le pone como elementos alrededor de nuestras vidas. O sea que no es una excusa en ninguna manera que si recibiste poco, que si recibiste regular, que si recibiste mucho. La idea es que seamos fieles justo donde Dios nos ha plantado. Tu escenario no es el mío, mi escenario no es el tuyo, tus circunstancias no son las mías y viceversa. Bueno, lo importante es que cada quien observe su persona, su escenario, todo aquello que le rodea, lo que Dios ha puesto, y que seamos fieles así como estamos leyendo. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. A Dios le alegra que nos vaya bien. A Dios le alegra que tengamos una buena gestión de vida. A Dios le alegra que seamos nosotros fieles. Pues es un texto maravilloso para abrir el tema. Es maravillosa esa escritura. Pues pasemos de una vez y volvamos sobre la pregunta: ¿cómo vivir en doble fidelidad? ¿Qué puede hacer René para descubrir cómo alegrar el corazón de Dios y de paso recibir esa porción que viene
de ese encuentro de dos fidelidades, la fidelidad de un Dios que nos da oportunidades y la fidelidad de este ser humano que quiere también responderle a Dios. Amados hermanos, siempre lo he dicho desde mi púlpito, nosotros somos administradores para Dios. Eso es incuestionable, eso no hay manera de someterlo a alguna clase de discusión. ¿Qué es lo que nosotros administramos? Y todos lo administramos. Administramos tiempo, que es vida, administramos talentos, administramos oportunidades, administramos relaciones y administramos recursos. Todos, unos en un escenario, otros en otro, pero es lo que nosotros administramos: tiempo, talento, oportunidades, relaciones y recursos. ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Tiempo, talento, oportunidades, relaciones y recursos. Irremediablemente todos estamos administrando esos, vamos a llamarle, rubros que Dios nos entrega. Ahora, ¿cómo ser fiel en todo eso? ¿Cómo vivir en una doble fidelidad en relación a todo eso? El tiempo, la vida, el día que se va no vuelve. Los talentos, que cada quien tiene algo que Dios le ha entregado. Las oportunidades, las relaciones, que es algo casi sagrado. Y recursos, que unos reciben unas cantidades de recursos, otros otras. Pero hay quienes recibieron bastante y no hicieron nada, y quienes recibieron pocos recursos e hicieron de una manera extraordinaria. ¿Cómo vivir en doble fidelidad? Primera respuesta. Y vamos a quedarnos en el contexto del texto bíblico de la introducción, la parábola de los talentos. Y como primera respuesta hay algo que debes asumir, y es que lo que tú administras le pertenece a Dios. Tu tiempo no es tu tiempo, le pertenece a Dios. Si Él quiere, te quita el tiempo ya y se acaba tu historia hoy. Tiempo lo administramos para Dios, a Dios le pertenece. Nuestros talentos, ¿sabe? Yo vengo de una experiencia de vida donde usé mis talentos para cosas que solo trajeron destrucción a mi vida. Mi inteligencia es lírica y es artística, no tengo inteligencia de otro tipo, es dentro del lirismo y dentro de lo que es lo artístico. Pero yo usé eso drogado allá afuera para divertir a un montón de chicos que estaban igualmente drogados. Y todo eso fue un desastre en mi juventud. Pero vino el Evangelio y el Señor me muestra que nada de eso era mío, que esos talentos le pertenecían a Él, por consiguiente debían ser empleados para su gloria. Pero no hablemos de René. ¿Quién eres tú? ¿Qué talentos tienes tú? ¿Administras lo que tú eres en términos de tus talentos para la gloria de Dios? ¿O solamente utilizas tus talentos para ganarte un miserable salario al mes? ¿Para eso vives tú? ¿Para recibir una compensación salarial y poder pagar cuentas y poner un plato en tu mesa? Si eso es tu vida, es patética, déjame decírtelo. Tú vives para Dios. Los talentos que tienes a Dios le pertenecen. Tus oportunidades no son tuyas, le pertenecen a Dios. Tus relaciones no son tuyas. No trates tus relaciones como te venga en gana. A tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, como te venga en gana. Esa administración de relaciones, el verdadero dueño no eres tú, es Dios. Y así todo lo demás. Asumir que lo que administras le pertenece a Dios. Volviendo al texto que estamos comenzando a revisar, a visitar juntos, Mateo capítulo 25. Yéndonos hacia atrás en la primera lectura, versículo 14 dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos. Lean para mí lo que sigue. No les escucho.
y les encargó sus bienes. Sabe, mi pastor solía decirme cuando yo era un muchacho que cuando en la palabra leemos el reino de los cielos es o será de esta u otra manera, está indicando cómo quiere que vivamos los ciudadanos de ese reino. Y los ciudadanos de ese reino debemos vivir de esta manera como estamos leyendo, como que un hombre, un señor nos llamó a nosotros como siervos suyos y nos encargó de él, sus bienes. Nos encargó sus bienes. ¿Cómo me pesa a mí, aunque he vivido una vida en el Evangelio, pero aún con una vida en el Evangelio, me pesan las temporadas en que en mi vida viví para mí y no para Él, sin pensar en Él, lo que Dios quería, la razón por la cual me había puesto en esto que llamamos vida terrenal. Les encargó sus bienes. Y esto que se traduce como un encargo entregado, les encargó, se traduce así en los textos originales. En el griego del Nuevo Testamento se traduce así del vocablo paradidomi, que literalmente traduce entregar a alguien, es decir, ceder algo, confiar algo a alguien, encomendar algo a alguien y asómbrese, arriesgar eso que se entrega. Hoy mi esposa no está conmigo, ella ha estado con una situación de salud que gracias a Dios estamos tratando con la ayuda de Dios y todo va a salir bien. Pero está mi nieto conmigo en esta tarde, uno de mis nietos. Dios pone en riesgo sus bienes, una vida, para entregártela a ti como parte de tu familia. Es un riesgo que Dios corre. ¿Quién soy yo para que Dios me haya dado 2 hijos? Mis hijos andan bordeando, la mayor, no sé, unos que será 47 años, por allí el varón 45 o más. Yo no soy bueno a veces recordando las fechas. Pero ¿quién soy yo para que Dios haya corrido riesgo entregándome esas 2 vidas? Siendo yo lo que fui, habiendo desperdiciado vida, habiendo hecho mal gasto yo de vida. Pero no hablemos solo de René. ¿Y quién tú te crees que eres? Dios te entregó cosas preciosas, valiosas, que le pertenecen a Él. No me vengas con que esos son tus hijos, son hijos y el verdadero dueño es Dios. No, ya deja de decirle mi mujer, mi marido. Dios te ha hecho unas concesiones, una entrega. Es un efecto paradidomi, donde Dios te cedió, Dios te confió, Dios te encomendó y corrió riesgos contigo. ¿Quién dice que esas personas, por ejemplo, no estarían mejor con alguien más? ¿Quién dice? ¿Quién puede asegurarlo? Pero ahí está. Tenemos que asumir entonces que lo que administramos le pertenece a Dios. Tiempo, talentos, oportunidades, relaciones y recursos, todo le pertenece a Dios. Es lo primero. En segundo término, cómo vivir en doble fidelidad. También es importante algo que hay que admitir, y es admitir que has recibido conforme a tu capacidad. Has recibido conforme a tu capacidad. Ya sácate de la boca eso de no puedo. Sácatelo de la boca y sácatelo de la cabeza. Revisa tu escenario de vida. Eso que hay allí, todo, exactamente, absolutamente todo lo que hay, si Dios lo puso en tu escenario, al lado tuyo, es porque tú puedes con eso. Tú puedes con ese matrimonio, tú puedes con esos hijos, que tienes algún padre o madre adulto mayor contigo, tú puedes cuidar a ese anciano, a esa anciana. Ese trabajo, vives quejándote tal vez,
Pues ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Si Dios te puso allí, tú puedes con eso. ¿Tienes algún familiar con alguna condición? Quizá un hijo que nació con alguna situación hereditaria, congénita. Pues ¿sabes qué? Si Dios te dio a ese niño bajo esas condiciones, es porque tú puedes con esa vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que hay? Háblame de lo que quieras. ¿Sabes qué? Ya no te quejes más de tu escenario y comienza a hacer un correcto uso y administración de todo lo que hay allí, porque tú debes admitir que si Dios te lo dio, si Dios te lo cedió, si Dios te lo prestó por el tiempo que Él quiera, es porque te lo dio conforme a tu capacidad. ¿Dónde están aquellos que han recibido conforme a su capacidad? Cuando fui llamado al servicio del Señor, yo simplemente venía del mundo de la música, del mundo del arte en esta ciudad. Y saben que yo me acomplejaba siendo un pastor así, porque mis colegas en la ciudad, pastor Héctor Newman, pastor bautista, además de venir de un seminario bautista, también era psicólogo de profesión. El doctor Miguel Álvarez, de la Iglesia de Dios, además de provenir de un seminario de la Iglesia de Dios, psicólogo también de profesión. Y yo solo había sido un hippie y me acomplejaba y vivía lloriqueando y predicaba, y luego me iba a comerme las uñas, a revisar en mi mente todo lo que posiblemente había dicho mal, palabras mal expresadas, conceptos mal expresados, hasta que me harté de eso. Y me di cuenta que si Dios me había llamado al ministerio, entonces Dios me iba a utilizar así como yo era, así como utilizó a David con unas piedras sacadas del arroyo, puesta en su honda, y con eso mató al gigante. Yo con eso desarraigaría al mismísimo demonio. Y me cansé de estar lloriqueando. Y ¿sabes qué? Aspiro a lo mismo, a que te canses de estar lloriqueando sobre las situaciones de tu vida. ¿Sabes qué? Lo que has recibido, lo has recibido conforme a tu capacidad. Conforme a tu capacidad. No te quejes más. Conforme a tu capacidad. Verso 15 del texto que estamos siguiendo, Mateo 25, dice el verso 15: a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. Note, 5,000, 2,000 y 1,000. Pero ¿sabes qué ese era mi problema en ese entonces? Compararme con otros. Las comparaciones, y eso ni siquiera en la Biblia lo hemos leído, la gente con sentido común descubrió que las comparaciones son odiosas. Uno no debe compararse con nadie, porque cuando tú te comparas con otros estás dudando de Dios, como si Dios se hubiese equivocado en algo. No te compares con nadie. Toma la valentía, la fe de vivir con lo que eres, con lo que tienes, no con lo que no tienes, no con lo que te falta, no con lo que tienen otros. Ten el coraje, el valor de ser tú mismo y de la mano de Dios alcanzar grandes victorias, siendo lo que eres, grandes victorias. Ahí está, a uno le dio 5,000, a otro 2,000, a otro solo 1,000. Pero a cada uno, según su capacidad, luego se fue de viaje. No hay escapatoria. Tienes la capacidad. ¿Cuál es tu problema? Tienes la capacidad. ¿Cuál es la dificultad? Tienes la capacidad. ¿Cuál es el obstáculo? Tienes la capacidad. Tienes la capacidad. ¿Qué tal si alzas tu mano derecha y solemnemente dices delante del Señor: yo tengo la capacidad? Una vez más, yo tengo la capacidad. Tengo la capacidad de lidiar con mi vida. De lidiar con mi vida. Esto que dice según su capacidad, ¿qué es tener capacidad, amados hermanos? La capacidad es un conjunto de condiciones
de cualidades, de aptitudes que permiten el desarrollo de algo, que permiten el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Eso es la capacidad. El conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función y el desempeño de un cargo. Tú tienes la capacidad. Dile a tu vecino ahí, tú tienes la capacidad. Tú tienes la capacidad. Tú puedes desarrollar algo. Tú puedes darle cumplimiento a una función y tú puedes desempeñar el papel que Dios te ha dado. Entonces esa es la segunda forma de vivir en doble fidelidad, admitir que has recibido conforme a tu capacidad. En tercer lugar, ¿qué más debes hacer para vivir en doble fidelidad? Honrar tu sociedad con Dios. Eres socio, socia de Dios y debes honrar tu sociedad con Dios. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Lo que a Dios le toca hacer, nosotros ni a meter las uñas. Pero lo que a nosotros toca hacer, Dios tampoco va a mover un dedo. Te toca a ti. ¿Lo haces tú o no lo hace nadie? Vengo de una consejería ahora mismo. No doy consejerías, aclaro. Pero vengo de una consejería, una excepción. Le dije a la persona, estamos en el contexto de un cuadro de depresión crónica. Dije, hay cosas que Dios va a hacer y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Pero hay cosas que usted debe hacer. Y le voy a dejar una tarea para esta semana. Usted me va a escribir un horario donde usted va a asumir todo aquello que ha estado postergando de su vida familiar, de su vida personal, de su trabajo. Todo aquello de lo cual usted ha estado huyendo en medio de esa depresión, todo aquello en lo cual usted ha estado procrastinando en medio de esta depresión, usted mañana en un chat me va a tirar y me va a dar el horario y yo se lo voy a corregir si es necesario. ¿Sabe qué significa eso? Que la persona debe hacer su parte. No le pidas a Dios que haga lo que a ti te toca. No le pidas a Dios que haga aquello para lo cual más bien Él te ha colocado en ese escenario. Honrar tu sociedad con Dios. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Versos 16 al 18 en el texto que estamos siguiendo, Mateo 25. El que había, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Recibido. Dios no te va a pedir nada que no hayas recibido. Dios no te va a preguntar por nada de lo que tú hayas recibido. Él no te va a preguntar por lo de tu vecino, no te va a preguntar por lo de tu jefe, ni siquiera te va a preguntar por lo del que duerme en tu cama. Te va a preguntar por lo tuyo, absolutamente lo tuyo, no lo de otros. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es la palabra? Ganó. ¿Cuál es la palabra? Ganó. Verso 17. Asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así somos los humanos. Unos hacen lo que deben y otros se evaden. Pero lo importante es los que hicieron algo. Los que honraron su sociedad con Dios. Yo quiero pensar en estos dos que honraron su sociedad con Dios y no en este único que no lo hizo, porque la parábola me indica con claridad que siempre son más los que le cumplen a Dios y siempre son menos los que dejan de cumplir. Ese es el orden, siempre es así. Siempre hay más gente fiel a Dios. Siempre ha sido así y siempre será. La parábola pudo haber sido al revés, que uno solo hizo lo correcto y dos salieron huyendo. No. Dos lo hicieron bien y uno ahí se quedó, que siempre hay alguien que se va por la tangente. Bueno, ¿cuál es el resultado? Para ya cerrar esto. El resultado es que si tú honras a Dios, honras tu sociedad con Él y haces todo lo que hemos estado diciendo, vas a vivir en doble fidelidad. Dios te quiere bendecir. Óyelo bien, Dios no está
jugando jueguitos raros con nosotros. Dios no está jugando jueguitos morbosos con nosotros. Él quiere bendecirte. Y si tú entiendes no solo la parte de Dios, pero la parte tuya también, tú vas a tener una hermosa cosecha de vida. Cerremos la lectura de la parábola en los versos 19 al 23. Dice: después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es la persona que vive en doble fidelidad. Quiero decirte, esto no es teoría, esto no es una de esas cosas que son pura fantasía. Es posible vivir en doble fidelidad. Atrévete a creer que tu vida puede cambiar, que puedes andar en doble fidelidad, pero bajo este entendido, que tú caminas en sociedad con Dios, y eso significa por lo menos 3 entendimientos que debes tener. 1, asumir que lo que administras le pertenece a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, admitir que has recibido conforme a tu capacidad. Y 3, honrar esa sociedad que tienes con Dios. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. ¿Cuántos quieren vivir en doble fidelidad? Puestos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy vengo a bendecir, Señor, a tu pueblo, porque ese es mi trabajo. Bendecir a tu pueblo. Señor, entregar tu consejo a tu pueblo. Hoy vengo a bendecir a esas personas que se sienten debilitadas, con algún área de su vida en difícil administración. No sé si es el tiempo, sus talentos, o si se trata de sus oportunidades, o de sus relaciones, o los recursos que maneja. Yo me atrevo a orar por ti, hermano, hermana, pidiéndote que Dios, que produce en nosotros así el querer como el hacer, Él produzca en ti esa motivación y esa fuerza motriz para ir y avanzar y hacer lo que debes hacer. Alza tus manos. Todo desaliento se va, todo desánimo se va, y viene fuerzas renovadas en el Señor. Hoy se renueva tu compromiso de vida con lo que hay, con lo que Dios te ha puesto. Una historia, una familia, toda una serie de situaciones que te rodean. Hoy te bendigo y declaro la victoria de Dios en tu vida, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que toda queja, que toda amargura, que todo sentimiento de desdicha se aleje de tu corazón, y óyelo bien, que recibas contentamiento. Donde otros se quejarían, donde otros escaparían, tú te quedarás allí y tendrás contentamiento. Te bendigo, bendigo cada área de tu vida, bendigo tus circunstancias, bendigo tus relaciones, bendigo tu proyecto de vida, y declaro que Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria al Señor, dale alabanza y dale exaltación a su nombre.